En una noche de verano de 1998, en Saint-Étienne, el mundo del fútbol vibraba con uno de esos partidos que se convierten en leyenda: Argentina contra Inglaterra, octavos de final de la Copa del Mundo. El estadio estaba lleno, los nervios al límite, el humo de los aficionados se mezclaba con el calor del ambiente. Era un duelo con historia, con talento, con emoción. Pero nadie sabía que, a miles de kilómetros, aquel partido no solo definiría un partido deportivo, sino que podría decidir la vida de un hombre que estaba al otro lado del televisor. Argentina arrancó fuerte. Gabriel Batistuta abrió la cuenta con un penal, demostrando su temible templanza. Pero Inglaterra reaccionó. Alan Shearer también convirtió desde los 11 metros, y el joven Michael Owen, con apenas 18 años, dejó claro por qué era una promesa al marcar un gol fantástico con un regate profundo. Las primeras jugadas fueron un vaivén de emociones, llegada tras llegada, corazón desbocado, y la sensación de que cualquier cosa podría pasar. Era fútbol en su estado más puro. Al llegar al minuto 90, con Inglaterra ganando 2-1, parecía que la historia estaba escrita. Pero Argentina tenía guardada una carta maestra, un tiro libre. La jugada fue minuciosamente preparada. Juan Sebastián Verón, con calma y maestría, se encargó de poner el balón en su lugar. Los rivales se alinearon, la barrera se levantó, todos contuvieron la respiración. Entonces, Verón envió un balón a la media luna y por detrás de la defensa inglesa, apareció Javier Zanetti, el Pupi. Solo él, desmarcado, sin marca, con la mirada fija en el arco, y con un remate limpio de zurda, clavó el balón. El estadio estalló. El 2-2 ponía la prórroga en juego. Ese gol no fue simplemente un tanto deportivo. Para Javier, era la culminación de sueños: representar a su país, ser decisivo, dar la cara cuando más se necesitaba. La jugada, que había sido ensayada y adaptada por el seleccionador Daniel Passarella, se ejecutó a la perfección. Zanetti supo dónde posicionarse, Verón le colocó el balón y él definió con frialdad. Fue un instante de brillantez discreta, de héroe silencioso. Cuando el árbitro señaló el final del tiempo reglamentario, los jugadores se miraron. La prórroga sería un campo minado de fatiga, estrategia y tensión. En los bancos, los entrenadores planearon modificaciones, tiros, cargas mentales. Pero mientras las cabezas pensaban en fútbol, en Polonia un hombre, Marek Kopacz, vivía en su casa una rutina que parecía anodina, pero que en esos momentos se reveló letal. Kopacz era fiscal en la ciudad de Szydłowiec y tenía una vida marcada por el miedo. Sabía que investigaba mafias, extorsionadores y gente peligrosa. No era la primera vez que su vida estaba en riesgo. Su coche, un vehículo que solía estacionar cada noche cerca de una comisaría, ya había sido atacado. Para protegerse, su costumbre era dejar el coche justo en ese aparcamiento. Cada día, a las 10 en punto, salía a pasear a su perro, regresaba, y estacionaba el auto bajo vigilancia policial. Esa era su rutina. Y esa rutina, según quienes luego investigaron su caso, había sido estudiada por quienes querían atentar contra él. Pero aquella madrugada de Mundial, algo cambió. Kopacz estaba viendo el partido entre Argentina e Inglaterra en televisión. Cuando vio que el encuentro se estaba alargando, gracias en parte al gol de Zanetti, que permitió llegar a la prórroga, decidió quedarse para verlo. En lugar de seguir con su programa habitual, prefirió seguir sentado en su sofá, con los ojos pegados a la pantalla. No salió para pasear al perro ni para mover el coche. Durante la prórroga, su mente seguramente estaba dividida, entre la tensión del partido y el miedo por su propia seguridad. Cada minuto que pasaba añadía dramatismo: Argentina presionando, Inglaterra defendiendo con uñas y dientes, los jugadores agotados, el público gritando. Y mientras el árbitro corría el cronómetro, en Polonia Kopacz contemplaba cómo la noche se escapaba del guión de su vida. Cuando el partido llegó a su fin, después de los 30 minutos extra, todo quedó listo para los penales. Los futbolistas se prepararon, los entrenadores dieron instrucciones, los aficionados contuvieron el aliento. Argentina anotó más desde los 11 metros y ganó 4-3. Zanetti, exhausto, celebró con sus compañeros. En el vestuario se abrazaron, se rieron, se emocionaron. Era la recompensa por la garra, por el empuje, por creer hasta el final.
Pero mientras los argentinos festejaban, en Polonia se escuchó un estruendo. Kopacz, aún frente a la televisión, se asomó por la ventana. Allí, en la calle, vio algo terrible: su coche estaba en llamas. El fuego lo devoraba, las llamas se teñían de naranja, el humo subía, la noche se partía. Esa bomba que había sido colocada para explotar justo en el momento en que él salía, lo había hecho, pero él no estaba dentro. Gracias a que decidió quedarse para ver el final del partido. La investigación posterior confirmó que el coche había sido manipulado. En su interior se halló un dispositivo explosivo programado para detonar a las 10, justo en el horario en el que Kopacz solía moverse. La banda criminal que lo amenazaba conocía sus hábitos, sus movimientos, su costumbre. Pero el gol de Zanetti cambió todo. Lo obligó a quedarse, a posponer su salida, a frenar su rutina. Años más tarde, Kopacz no olvidó aquel episodio. Se lo contó al mundo y, en un acto de humildad, decidió agradecer a quien sin saberlo le había salvado la vida. Escribió una carta a Zanetti. En la misiva le explicó lo que había ocurrido, cómo su gol lo había mantenido frente al televisor, cómo había cambiado el destino. Zanetti, conmovido, habló del tema en entrevistas. Afirmó que para él era increíble pensar que su gol, algo que para muchos había sido apenas un triunfo deportivo, para ese hombre había sido la diferencia entre la vida y la muerte. En su momento, Zanetti dijo que le gustaría conocerlo personalmente. Que entender todo lo sucedido lo llenaba de admiración. Para él, ese tanto no era solo un hecho histórico futbolístico, sino un gesto que trascendía su profesión. No era consciente, en aquel instante, de que su carrera estaba por asociarse a algo mucho más humano que un simple resultado. La repercusión de la historia creció con el tiempo, medios sudamericanos, europeos y polacos la relataron con asombro. La carta, el rescate de vida, la bomba, todo se transformó en un símbolo de que en el fútbol pueden suceder milagros fuera del campo. No se trata solo de lo que ocurre con el balón, sino de cómo un momento preciso puede cambiar la vida de alguien muy lejos del estadio. Este contagio emocional también enseñó algo profundo: los futbolistas, con sus acciones dentro del campo, a veces influyen de manera determinante en vidas que jamás conocerán. La rutina, el peligro, el destino, el azar, esa noche se entrelazaron todos esos hilos, y el gol del Pupi no fue solo un tanto, sino un puente entre dos mundos. Para Zanetti, el impacto fue emocional y humano. En varias entrevistas confesó que nunca imaginó que su fútbol pudiera tener un efecto tan concreto en la vida de otra persona. Que un simple remate, un golpe de balón, pudiera generar un cambio tan radical. Y que, de alguna manera, el fútbol era más que deporte, podía ser salvación. Ese momento también marcó a Kopacz para siempre. En su vida cotidiana, en sus recuerdos, en su gratitud, en su carta. Él sabía que su rutina había sido rota por algo imprevisible. Pero también sabía que su supervivencia tenía un nombre. Que alguien que él no conocía le había dado, sin saberlo, minutos de vida. Y es esa paradoja la que convierte esta historia en algo verdaderamente épico: un gol en un mundial, en Francia 1998, que para las multitudes fue motivo de celebración deportiva, para un hombre en Polonia fue motivo de salvación personal. El fútbol corría por las venas de millones, pero esa vez su latido llegó donde menos se esperaba. Cuando el partido finalmente terminó, los jugadores festejaban, los entrenadores sonreían, el mundo seguía girando. Pero en la casa de Kopacz, la noche se rompía y se reconstruía. Él bajó a la calle, vio su coche destruido, comprendió lo que había pasado y lloró de alivio. Esa explosión no significó su final, fue un nuevo comienzo. Si algo nos enseña esta historia es que en el fútbol, como en la vida, los momentos más pequeños pueden tener consecuencias gigantescas. Que un remate, un despeje, una prórroga pueden alterar destinos. Que un jugador puede no solo ser héroe para su país, sino para una persona que jamás conocerá. Y mientras cuentas esta historia o la escuchas con atención, vale la pena recordar que el fútbol es un espejo de la vida, impredecible, crudo, hermoso. Que más allá de los goles y los trofeos existe una dimensión humana que a veces solo se revela cuando menos lo esperamos. Y que ese 30 de junio de 1998, Javier Zanetti no solo empató un partido, salvó una vida.